todos ustedes, muchas gracias por estarnos sintonizando. En el control operativo, Andrei Aguilar; en la producción de este espacio, Mari García; y en este micrófono les saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo, que lo estaremos acompañando a lo largo, le decía, de esta hora en la que estaremos platicando el día de hoy de un tema que pues a mí me parece de suma importancia, que es el mes del testamento. Este mes de septiembre que se dedica justamente a eso, y para ello vamos a escuchar una cápsula que nos preparó la producción referente a este tema, para darle la introducción al mismo. Cada año se lleva a cabo la campaña Septiembre, Mes del Testamento. Durante la campaña, los notarios de todo el país extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita a las personas y bajan sus honorarios hasta en un 50% para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos. Algunas de las ventajas al hacer un testamento son que heredamos tranquilidad a nuestros seres queridos, evitamos gastos mayores, pérdida de tiempo y problemas en las familias. El testamento facilita el proceso de sucesión, ya que para disponer de los bienes en caso de no existir un testamento, se deberá tramitar la sucesión a través de un proceso judicial. Este proceso suele tener un costo para los familiares, por ello, siempre será más sencillo si ya se cuenta con un testamento. Cualquier persona mayor de 16 años puede tramitarlo, siempre y cuando se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales. Para realizarlo, no necesitas tener testigos, y las condiciones para elaborar este tipo de testamentos se encuentran establecidas en el Código Civil de cada entidad federativa. Pero, por lo regular, solo necesitas una identificación oficial con fotografía. Recuerda que el testamento otorgado ante notario público es la única forma legal, segura y eficaz para que una persona designe a las personas que a su fallecimiento serán dueñas de sus bienes y propiedades, convirtiéndose así en los legítimos herederos de su patrimonio. Bien, pues ya escuchamos esta cápsula que nos preparó la producción. Efectivamente vamos a hablar del tema del mes del testamento en este mes, que el Colegio de Notarios, ya nos platicará nuestro invitado, decide justamente que, como se decía en la cápsula, se reduzcan los costos, se rebajan los honorarios, y bueno, nos platicarán con más calma nuestro invitado. Él es José Miguel Sánchez López, notario número 2 aquí en Ocotlán, Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días. Oye, pues platícanos de qué se trata. Bueno, para empezar, antes de hablar ya en concreto sobre el mes del testamento, platícanos sobre qué es un testamento y cuáles son las modalidades. Claro que sí. El testamento está regulado por el Código Civil, en este caso el Código Civil del Estado de Jalisco sería el que nos aplicaría a nosotros, y lo define como un acto jurídico. Al decir que es un acto jurídico se menciona, pues es un acto que la ley reconoce, que es unilateral, personalísimo, libre, solemne, por medio del cual una persona física capaz dispone tanto de sus bienes y derechos, como declara o cumple deberes o hace a través de este documento el reconocimiento de algún hijo. Uh-huh. Sería básicamente el contenido de un testamento. Bien, entonces son como tres cosas. Así es. Muchas personas piensan que pues no hay bienes y por tanto no tengo por qué hacer un testamento. Ajá. O no sería necesario hacer un testamento. Sin embargo, a través del testamento, pues ellos pudieran reconocer algún hijo o dejar establecido el cumplimiento de algún deber que tengan, alguna obligación, ya sea de pago, ya sea cuestión alimenticia, todo ese tipo de cuestiones es donde en el testamento quedan establecidas. También es un documento muy noble en el sentido que permite que el testador, la persona que acude a hacer un testamento, decida en un momento dado cómo quiere llevar a cabo su testamento, pero después lo puede modificar cuantas veces él desee conforme vayan cambiando sus circunstancias particulares. Puede en un momento señalar a determinadas personas o instituciones como herederos y al día siguiente modificarlo, y no tiene por qué solicitar ni consentimiento de las personas que anteriormente había designado ni nada, puede hacerlo de forma libre y espontánea. Bien, bueno, entonces es un acto unilateral, es decir, que no se requieren dos personas, solamente el que va a hacer el testamento. Así es, o sea, al decir que es unilateral, sobre todo va en el sentido que muchas veces a nosotros como notarios, la gente acude con su cónyuge, dices que los dos somos dueños y los dos vamos a hacer testamento.
El decir que es un acto unilateral significa que cada quien hace su testamento por separado. Pueden disponer libremente cada quien de la parte que le corresponda, de los bienes o de los derechos que tenga o de las obligaciones, puede dejar establecidas de manera independiente. No tienen que estar de acuerdo entre ellos, no debe de haber ningún tipo de acuerdo previo entre las partes, simplemente ellos pues disponen de forma libre. También Sí. dice que es personalísimo porque no puede acudir una persona diciendo yo soy apoderado legal de tal persona y acudo a llevar a cabo el testamento en representación de él. Tampoco, no se puede, es personalísimo, Ajá. tiene que acudir directamente a la persona. Ajá. Tiene que ser libre, no puede estar siendo obligado de cualquier forma. No puede señalarse, por ejemplo, que una persona contrae una obligación y dentro de las formas de cumplir esa obligación que dijera tiene que acudir ante un notario y establecer en un testamento tal y tal cuestión, no procede. En ese caso estarían violentando la libertad de esa persona pues para disponer de sus bienes. Y algo muy importante es que, o sea, nomás testamentos pueden hacerlos, lógico, personas físicas. O sea, no puede Claro. decir que esta empresa va a otorgar un testamento, pues no es posible, y que sea capaz. La ley señala que la capacidad se adquiere a la mayoría de edad, una vez que cumplen los 18 años lo pueden hacer, o que sea un menor de 18, pero mayor de 16, Ajá. pero que ya por la ley se le reconozca que está emancipado, que ya no depende de los padres, que ya Sí. hubo una emancipación. Y si es una persona que a lo mejor en intervalos tiene lucidez, hay personas que la misma ley así lo establece, bueno, el código señala un procedimiento para que estas personas otorguen un testamento y sea válido. O sea, no es muy común y es algo que se debe de ir pues cambiando en las sociedades, que uno quiere hacer el testamento ya que está en el hospital, casi a punto de fallecer. Ujú. El testamento se debe de otorgar. Lo ideal es cuando la persona está en pleno uso de sus facultades, con toda la lucidez Claro. que se cuenta, que se tiene, justamente para evitar eso, que por lo general es cuando tanto la persona como los parientes dicen, y dejó testamento, y hay testamento, y es cuando uno empieza a preocuparse, cuando en teoría pues lo que debería de ser lo ideal es que uno prevenga estas situaciones. Claro. y que lo haga. Sí, definitivamente. Creo que en el ideario de la colectividad de muchos o de la gran mayoría de nosotros no está contemplado el hacer un testamento malamente, pues, pero digamos que mucha gente dice que cuando ya se hizo un testamento es porque ya las personas están muy enfermas, pero no es así. No, Al contrario, ¿verdad? Porque Exacto. la persona ya está muy enferma y a lo mejor toma una decisión que no quería a lo mejor antes, ¿no? Así es, cuando una persona está a lo mejor ya enferma, pues afloran muchos sentimientos y probablemente al final no sea definitivamente cuál era su voluntad, o a lo mejor está siendo, Coaccionado, ¿no? sí, coaccionado o medicado de tal manera que no tiene esos espacios tan de lucidez como normalmente cualquier persona los tendría. Imagínense que la gente pensara o tuviéramos la idea pues que los mejores negocios en nuestra vida se cierran cuando estamos en el hospital a punto de fallecer. Pues yo no conozco a nadie claro. que tenga previsto decir, pues el negocio de mi vida voy a hacerlo en ese momento. Y así debemos de ver el testamento, porque en el testamento es donde estamos disponiendo de todo aquello que durante nuestra vida logramos hacer. Es la forma como queremos que queden repartidos esos bienes, pero también que se cumplan ciertas obligaciones. Y supongamos que tenemos hijos menores de edad, pues necesitamos tener la lucidez y la capacidad suficiente pues para poder señalar un tutor, quién queremos que sea el que esté vigilando de nuestros hijos. Claro. Sí, eso es muy interesante. Definitivamente la gente tenemos que estar preparada para cualquier incidente, jóvenes, adultos, mayores, quien sea, que tenga, pues como lo decías, tres situaciones. Una, o que quiera heredar, que tenga bienes. Así es. Otra, que deje establecido algún deber. Y la última, que a lo mejor se reconozca a alguien a través de este instrumento tan importante que es el testamento. Así es. Ante estas circunstancias, pues lo pueden hacer personas jóvenes, personas
adultas, adultos mayores, simplemente el hecho de que sean mayores de 18 años. Así es. Y algo muy importante es eso, que mucha gente dice, no, es que voy a adquirir más propiedades, tengo planeado tener más hijos, en fin, muchas circunstancias. El testamento lo pueden revocar, o sea, pueden hacer un testamento, pueden hacer cuantos testamentos consideren necesarios, en el sentido que siempre el actual pues revocará el anterior y así sucesivamente. Entonces, no necesariamente una vez que hacen el testamento ya no lo pueden cambiar, lo pueden modificar en un sinfín de ocasiones. Y algo muy importante también es que actualmente hubo una modificación al Código de Procedimientos Civiles, sí, donde ya establece ya de forma clara y precisa que las sucesiones, habiendo testamento, se pueden llevar a cabo ante un notario público. Ya no es necesario ni siquiera acudir a los juzgados del orden civil o familiar, sino que directamente acudir con el testamento a una notaría y ahí se lleva el proceso. Entonces, además, pues es mucho más ágil. Estamos hablando que en un plazo de 2 meses está concluido el trámite y se vuelve pues un trámite más accesible, claro, y más rápido. Claro, definitivamente. Pues para empezar en este primer segmento, el hablar de la definición de testamento y luego ya lo que nos dices, estas 3 formas o 3 objetivos que tiene este instrumento tan importante. Nos vamos a ir a un corte de estación para regresar a hablar sobre, pues ya más concretamente, la estructura y sobre todo esta campaña que tienen ustedes cada año en el mes de septiembre. Volvemos. Claro. Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. La fotografía auditiva de nuestros recuerdos, que nos lleva a revivir aquellos años felices. Revive el paisaje musical de don Salvador Garibay Apiña y sus añoranzas. Lunes a viernes, 12 del mediodía. Y los domingos a las 8 de la noche. Añoranzas. Ven, te invitamos a entrar a nuestro quinto patio. Las puertas están abiertas de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Quinto patio, en Radio Universidad de Guadalajara. Por vivir en Quinto Patio. Señal Global. Cumple 2 años ofreciéndote una versión diferente de la radio. 2 años brindándote la suma de muchas formas de creatividad sonora. Variados géneros musicales y múltiples temáticas al alcance de tu oído. Visita nuestra página y escucha una selección especial de segmentos tanto de las emisoras de radio de la Universidad de Guadalajara como contenidos originales y memorables programas en un solo sitio. Señal Global. 2 años expandiendo la forma de la radio. Escribe www.senalglobal.com. Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG. Tengo derecho a que en los contenidos se promueva el reconocimiento de las diversidades ideológicas, étnicas y culturales, así como la necesidad de que se les brinde atención y respeto. Si consideras que tu derecho ha sido vulnerado, la Defensoría de las Audiencias de esta universidad puede ayudarte. Escríbele al correo electrónico defensor.audiencias@udgtv.com. Señal Informativa es un sistema de noticias con un enfoque social. Ejercemos un periodismo plural, porque aunque la noticia es una, sus voces son muchas y en nuestros noticieros todas tienen cabida.
En Señal Informativa, contamos con un equipo de más de 50 comunicadores, entre reporteros, camarógrafos, productores, editores y redactores. Somos el único noticiero que cubre todo el estado de Jalisco a través de las 8 emisoras que conforman la red Radio Universidad de Guadalajara. Contamos además con corresponsales en las principales ciudades de México y servicios de agencias internacionales, lo que nos permite producir un noticiero con enfoque regional, pero con cobertura nacional y mundial. De lunes a viernes, nuestras señales de televisión y radio transmiten 5 horas de noticias al día, divididas en 3 turnos informativos, conscientes que la noticia no tiene horario. También contamos con Corte 44, que informa los acontecimientos en el momento que suceden. Nuestra trascendencia informativa radica en hacer un noticiero plural, objetivo y útil para nuestra sociedad. Señal Informativa. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. De hecho y de derecho. Regresamos. Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina local 92-560-19 para Ocotlán y Jamay, 92-560-19 para Ocotlán y Jamay, y 01800-633-8100, nuestro teléfono LADA sin costo, para que nos llame, nos dé sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. Ya tenemos aquí algunas y agradecemos a quienes nos las hacen llegar. La señora Leticia Salcido pregunta que a dónde tiene que acudir y qué edad tiene que tener para poder hacer el testamento. ¿Qué documentos debe llevar para demostrar que lo que se va a heredar es propiedad de uno? Bueno, acudir, en el caso de un testamento público abierto, sería una notaría pública de cualquier lugar, en este caso del estado de Jalisco. Y documentos sería su credencial de elector o pasaporte, algo que le sirva de identificación. En caso de no tener documento con el cual identificarse, puede ser a través de 2 testigos que le identificarían. En cuanto a los documentos para acreditar la propiedad, a la hora que se elabora un testamento, no es necesario justificar ante el notario que son dueños o propietarios de esos bienes. Inclusive pueden señalar bienes que a lo mejor aún no son parte de su patrimonio y pueden dejarlos establecidos de esa manera. Una vez que fallece la persona que otorgó el testamento, dentro del juicio hay una etapa donde en este caso el albacea tendrá que justificar que la persona que otorgó el testamento pues sí era propietario de esos bienes. Bien. Entonces hasta ese momento, pero cuando acuden con un notario no es necesario llevar ningún documento con el cual justifiquen la propiedad. Lo que sí es muy importante es si tienen dudas en cuanto a la ubicación del inmueble, ahí sí es necesario acudir y a veces es conveniente pues llevar el predial o la escritura donde se adquirió ese bien, para que en el testamento quede redactado y no quede lugar a duda de a qué bien nos referimos. Muy bien. O sea, es más conveniente mencionar, el lote 2 de la manzana 4 de la colonia La Primavera, a mencionar el inmueble ubicado en la colonia La Primavera, como que da más... Claro, da pauta a que se confunda. Exactamente. Entonces, mientras más preciso quede el testamento, pues es más fácil para entender cuál era la voluntad del testador, que al final de cuentas de eso se trata el testamento. Es al fallecimiento de la persona que no haya duda de qué era lo que el testador quería dejar establecido. Muy bien. También nos llamó Jorge Álvarez, o nos escribió, no sé, por Facebook, porque además estamos en Facebook Live, así que estamos en vivo totalmente. También un saludo a todos los que nos están viendo. Y es Jorge Álvarez Castañeda, nos manda saludos. Muchas gracias, Jorge. Y pregunta si se puede heredar una casa o terreno a alguien que no es familiar y que una vez que fallezca, ¿cómo actúa, dice la institución o gobierno, para otorgar la propiedad? Sí. En el testamento uno puede dejar establecido a quién quiere que esos bienes pasen, en caso de que sean de bienes. Y sí se puede dejar a cualquier persona sin importar el parentesco que exista con ella. Y la forma es, ya una vez que fallece la persona, pues se declara la validez del testamento y esta persona nomás tendrá que acreditar pues que es a ella a quien se le dejó. ¿Y cómo lo acredita? Pues con una identificación y su acta de nacimiento, con eso para que no haya lugar a duda de que fue a esa persona a la que se le dejó el bien. Uh-huh.
Bueno, pues ahí están respondidas sus preguntas. Muchas gracias. Vuelvo a reiterar la invitación a que se siga comunicando con nosotros a través del Facebook Live o a través de nuestras líneas telefónicas, que ya se las hice del conocimiento. Bueno, pues de aquí me surgen otras preguntas a mí a raíz de que nos dicen estas personas que se comunicaron. Por ejemplo, decías tú, pues si es un testamento público abierto ante notario, o sea, hay otros tipos de testamento. Sí, claro. O sea, ahí la ley los divide en dos categorías, el que es el ordinario y el extraordinario o especial, cuando suceden ciertas circunstancias que hacen que la persona pues aún así pueda dejar establecido su testamento. El que la ley que es más pronto y que da más certeza, pues siempre va a ser el testamento público abierto, que es el que se otorga ante un notario, donde acude una persona y de una forma clara, precisa y determinante, pues le manifiesta cómo quiere que esos bienes queden repartidos o cómo se cumplan ciertas obligaciones o hacer el reconocimiento de algún hijo. Sin embargo, pues hay otros. Hay un testamento que es el público cerrado. La diferencia está en que la persona acude ya con el documento elaborado, ya sea que lo elaboró de su puño y letra o a través de alguna computadora, lo imprime, pero lo tiene que firmar él de su puño y letra, escribir su nombre completo, poner sus huellas y se lo presenta al notario. El notario le da lectura al instrumento o al documento que le llevan, ve que no tiene ninguna cuestión que vaya contraria a las normas y si está todo correcto, pues en ese momento el notario, en presencia de esta persona, pues se guarda en un sobre y ese sobre se le ponen ciertas marcas para que no sea abierto hasta después del fallecimiento de la persona. Pero, pues, ¿qué sucede en el caso de que ese documento se extravíe? Pues no hay forma de reimprimir otro documento, nomás es único. Cuando en el testamento público abierto, pues muchas veces se da que fallece la persona, los herederos acuden al juzgado creyendo que no hay un testamento y cuando se mandan a girar unos oficios de búsqueda, pues resulta que esta persona se había dejado un testamento. Entonces, en el caso de un testamento público cerrado, pues es imposible tener esa información. También dentro de los ordinarios, pues está el testamento, que le dicen hológrafo, que es donde la persona de su puño y letra lo escribe, ahí no puede usar ninguna computadora, tiene que ser ello a mano. Y ese documento pues se tiene que ir a depositar al registro público de la propiedad, una serie de requisitos y demás. Y luego ya están los especiales, que es, uno puede ser el militar o marítimo, que es para personas que están en el servicio militar y que pues por alguna circunstancia pues no hay un notario cerca y pues tienen que redactar ellos su testamento. La ley lo prevé. Hay otros que es el que se otorga en el extranjero. Hay otro testamento que es el privado, que también tiene sus requisitos. Y hay otro que es ya sea lo que se llevan a cabo fuera del estado de Jalisco, que también tienen plena validez en el estado si en el lugar donde se llevó a cabo ese testamento, donde se formuló, se cumplieron con los requisitos de ese lugar. E igual en el extranjero, en caso de alguna persona que radica en Estados Unidos y que diga yo no puedo venir a México y quiero dejar mi testamento, pues acude al consulado o embajada y ahí es donde lo elaboran y la ley prevé pues que los cónsules o embajadores tienen facultades como notarios públicos. Muy bien. Bueno, pues estos son especiales, ¿no? Como su nombre lo dice. No son como los más ordinarios. No. A diferencia de los que ya nos dijiste, el público abierto, el hológrafo y el privado, ¿no? Así es. Que son como los más comunes, digamos. Sí, y dentro de estos, pues por eso la campaña del testamento, pues para que las personas se animen y se convenzan que es la mejor forma, pues está el testamento público abierto. Este año el Colegio de Notarios, la Secretaría General de Gobierno a través del Colegio de Notarios nos giraron instrucciones pues para que el costo del mismo pues sea de 1,800 pesos, es lo que tiene de costo el testamento durante el mes de septiembre. Y como ya lo habíamos comentado en algunas otras ocasiones, pues pueden incluso acudir a una notaría, se les elabora el testamento y en ese momento no tienen la liquidez para pagarlo, no hay problema, se les elabora y ya después cuando
recogen el documento o algo, ahí es cuando lo liquidan. Tienen que pagar. Sí, pero no es como, o sea, como no hay impuestos que pagar más allá de un pago de 120 pesos, que es un aviso que se da a recibo de asuntos públicos. De ahí en fuera, pues no hay nada más que cubrir en cuestión de impuestos o derechos, entonces pues no es nada gravoso el que acudan a una notaría, y es mucho pues, el beneficio que este documento les trae, desde tranquilidad a los familiares, al mismo que otorga el testamento. Claro. Creo que es una cuestión como de solidaridad con los mismos miembros de la familia para que al momento que uno no esté, que tengan la certeza ellos de cómo es como uno quiere que ellos se repartan los bienes y no dejarles un problema mayor o ser pues que haya divisiones entre cuántas familias no conocemos que a raíz de que no existió ese testamento, pues entre los hermanos o entre los mismos familiares pues se pelean por los bienes o por los derechos que pudiera haber. Sí, muy bien. Vamos a ir a otro corte de estación. Efectivamente, para retomar lo que dijiste en este segmento sobre el costo y sobre el pago del testamento. Regresamos. Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Quinto Patio, música que convive en vecindad. Amor mío, tu rol. Tuvimos un sirenito justo al año de casados. Lo aprendí por esos campos. Llevemos juntos serenata. Lunes a viernes, 11 de la mañana, 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Quinto Patio. Recordaremos la importancia de la prevención y qué hacer ante una emergencia. Pozole, tostadas y pambazos para festejar las fiestas patrias con antojitos mexicanos y ¡que viva México! Descubriremos la importancia de personajes indígenas que participaron en la independencia. Y en la música, el Mariachi Gamamil. Domingo 16 de septiembre en La Hora Nacional. Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional. Facebook, La Hora Nacional Oficial. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Gracias a los que trabajan por la educación en el país, México se ha transformado. Hoy tenemos mejores maestros, mejores escuelas y mejores contenidos. Más de 200,000 maestros obtuvieron plazas y promociones por evaluación. Rehabilitamos 33,000 planteles con el programa de Escuelas al 100. Multiplicamos por 4 el número de escuelas de tiempo completo. Ahora hay más de 25,000. Y pusimos en marcha el nuevo modelo educativo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 1, 2, 3 por mí y por mi salud. 1, 2, 3 por mí y por mi pareja. 1, 2, 3 por mí y por mis amigos. Si te escondes del VIH, te puede encontrar el SIDA. Ven a Vías de Vida. Hazte la prueba de VIH y sífilis de forma gratuita, segura y confidencial. Madero 836, zona centro, Guadalajara. Llama al 36 14 53 53 o 16 68 16 49. Entra ya a udgtv.com y descubre todo lo que tenemos para ti. Disfruta de la señal totalmente digital y en vivo de Canal 44. En nuestra sección de grabados podrás ver a la hora que tú quieras algún capítulo de tu programa favorito. Y no te pierdas ninguna de nuestras series consultando nuestra programación semanal. En Radio UDG, escucha en vivo alguna de nuestras 8 estaciones. Entra en nuestra sección de podcast y selecciona de nuestros programas grabados el que quieras escuchar. Minuto a minuto, en la sección de señal informativa, podrás mantenerte informado con lo más relevante del acontecer local, nacional y mundial. Canal 44, Radio UDG y señal informativa en
Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. De hecho y de derecho. Regresamos. Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros al 92-560-19, 92-560-19, nuestro teléfono en cabina local para que nos llame, para que cualquier duda o inquietud la podamos solventar. El día de hoy hablando sobre el mes de testamento, este mes de septiembre, considerado así o llamado así, en función de un acuerdo que ahorita nos platicará más en nuestro invitado. Así que llámenos 92-560-19 o bien el 01800-633-8100, nuestra alada sin costo para cualquier duda o inquietud. Repito, 01800-633-8100. Nuestro invitado, José Miguel Sánchez López, él es notario 2 de aquí de Ocotlán, Jalisco, y nos platicabas antes de ir al corte anterior sobre pues este convenio, este acuerdo que se hizo de la Secretaría de Gobernación y el Colegio de Notarios, en donde se declara este mes de septiembre como el mes del testamento, en donde ustedes pues bajan considerablemente sus honorarios. Pero aún más allá nos dices, no solo bajan los honorarios durante el mes, sino que además pues ustedes como tienen la obligación de hacerlo, ¿no? O sea, como que nos das la pauta para decir, solo cubran de momento los impuestos y derechos, o que son 120 pesos, y el resto pues ya cuando se les dé el instrumento, ¿no? Así es, sí, o sea, por la misma importancia del documento, sino como notarios pues, no podemos negarnos a prestar ese servicio. Si acuden unas personas a una notaría y nos mencionan que quieren otorgar un poder, una compraventa, una donación, pues ahí sí nos tienen que cubrir lo que son impuestos, derechos y nuestros honorarios. Sin embargo, en el testamento no, el testamento por su misma naturaleza y por la importancia que se le está dando, pues tenemos la obligación, aunque no sean cubiertos nuestros honorarios, de prestar ese servicio, porque sí, pues es algo pues de suma trascendencia para las personas. Claro, definitivamente. Y lo que decías, ¿no? Esta parte donde pues hay menos conflictos ya después entre los familiares, y que decías que en realidad que no se vea como, ay, pues es que ya me voy a morir, o a lo mejor yo para qué dejo un testamento si estoy joven, no sé, cosas así, como ese tipo de argumentos o de pensamientos, mejor dicho, que pasan por el ser humano, pero que en realidad es como una previsión, y como decías, esto es un acto de solidaridad. A mí me llamó mucho la atención esto que dices, porque efectivamente es no dejar problemas. Exacto, sí, o sea, la función del testamento es justamente que se cumpla con lo que el testador desea respecto de sus bienes, derechos, obligaciones, reconocimientos de hijos, etcétera. Entonces, sí, a través del testamento, pues se evitan pues un sinfín de conflictos, de malas interpretaciones, donde a lo mejor pudiera ser que simplemente si nos vamos a las reglas generales de la sucesión, pues, por ejemplo, puede ser que yo quiera que mi esposa quede como dueña de los bienes que durante nuestro matrimonio tuvimos o hicimos. Ajá. Y sin embargo yo fallezco y resulta que tengo 3 hijos, pues resulta que mi esposa va a tener que compartir la herencia con mis hijos, y no nomás compartirla, estoy casado por sociedad legal, pues ella ya no va a tener derecho a percibir de esa herencia, y pudiera el día de mañana que los hijos pues quisieran sacar la casa a la venta, y pues tendría que venderse. Entonces sí es muy importante que a través de un testamento pues quede establecido todo ese tipo de situaciones, pues para proteger a aquellas personas que de cierta forma pues les tenemos gratitud, algún aprecio o sentimos el compromiso. Supongamos un ejemplo que yo le solicito un préstamo a un pariente, y un pariente me presta el dinero, no hay ningún documento que respalde ese préstamo. Bueno, pues a través del testamento yo puedo dejar establecido que reconozco que a tal persona se le adeuda X cantidad, y ahí ya queda establecido, y no sucede que al rato fallece la persona y llega
el abuelo a decirle a los hijos, oigan, pues su papá me debía tal cantidad, y se crea pues un conflicto porque pues no hay nada que les dé certeza ni a uno que le debía ni al otro que le vayan a pagar. Entonces todo eso pues es muy importante establecerlo. ¿Qué sucede? Se paga ese adeudo, bueno, pues se revoca ese testamento y se hace un nuevo testamento en el cual ya esa obligación, como ya se cumplió, en vida el testador lo cumplió, pues ya queda eliminada. Esa parte es muy importante. Creo que debemos recalcarla, esto que ya lo dijiste, que el testamento más nuevo elimina al anterior. Así y es. Que se puede hacer cuantas veces se quiera. Así es. Algo que sí es muy importante también hacer mención es que la función del testamento es abarcar todos los bienes. Hay veces que acuden personas a la notaría y dicen, yo quiero dejar esta casa para esta persona y quiero que me haga un testamento no más de esto. No se puede. El testamento abarca todos los bienes para que luego no exista un conflicto que surgen 4 o 3 testamentos que dijeran, pues, ¿y cuál es el bueno? Entonces siempre, la misma ley lo prevé así, el testamento posterior deroga el anterior sin importar el contenido de uno y de otro. En aquellos testamentos, supongamos que exista la obligación de dar alimentos, hay que dejarlo establecido y hay que ser muy claro y tener la confianza al notario de mencionarlo, para efecto de que luego el documento no sea declarado inoficioso. Supongamos que una persona tiene un hijo con cierta incapacidad que lo hace, que le genera un derecho de percibir alimentos. En el testamento hay que dejarlo establecido, porque si no se establece, pues pudiese ser decretado como inoficioso y tendrían los herederos, no nulifica el testamento, pero sí tienen que garantizarle a esa persona los alimentos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que dejarlos muy bien establecidos. Supongamos que yo tengo que una persona dependa de mí económicamente y yo soy muy generoso y digo, yo quiero que esa persona perciba de alimentos X cantidad. Ahí es el documento en el cual dejarlo establecido. Si no se deja establecido y se declara inoficioso el testamento, el juez sería el que va a declarar qué cantidad es a la que tiene derecho de percibir. Y pudieran mencionarle pues una cantidad muy baja que no es acorde a lo que yo quisiera que él percibiera. Entonces, pues todo eso es, por eso la importancia de un testamento. Es pues un símbolo de gratitud, de solidaridad, de no dejar problemas. Y además no significa eso, como lo hemos repetido, que sea definitivo en cuanto a que ya lo hice una vez y no lo puedo cambiar. Lo pueden modificar pues cuantas veces deseen y quieran. Y sí es algo que poco a poco se ha venido pues haciendo en la conciencia de las personas, porque si uno acude a los tribunales, pues verá que de 100 sucesiones, a lo mejor ahorita hay 70 que son intestamentarias, 30 que son testamentarias, pero ya empieza a haber más. Antes eran 90-10, o sea, antes sí era pues hasta raro que decían, ¿y cómo que dejó testamento? O sea, se sorprendían. La idea ahora es que sea al revés, que nos sorprendamos en que no dejen testamento, que no exista. Sí, este es un llamado, ¿no? Este es un llamado a la gente, a las personas, a que hagan su testamento por las razones que ya dijimos y por, sobre todo, facilitarle a nuestros deudos, como se dice vulgarmente, a nuestros familiares, a nuestro cónyuge, pues a nuestros más cercanos, como tú lo mencionas, pues no dejar conflictos. Así es. Y además hasta por el lado económico, porque si uno se fija en el costo de un testamento, elaborar un testamento hoy en día es más barato que simplemente la publicación de edictos en un juicio intestamentario. O sea, simplemente hasta por el lado económico ya resulta más barato elaborar un testamento que no elaborarlo. Definitivamente. Y entonces podemos heredar cualquier cosa. Todo. Desde una silla antigua desde que el abuelo la dejó, etcétera. Así es, de todo lo que tengamos derecho a disponer, podemos heredar, ¿no? Lógico, pues no se pueden heredar los hijos o cosas que no sean susceptibles de comercio. Pero de ahí en fuera, todo lo demás que esté dentro del comercio se pueden heredar. Esto es, se pueden heredar. Si yo tengo acciones de una empresa, las puedo dejar establecidas en el testamento. Si yo tengo un derecho de cobro, que tal persona me debe cierta cantidad y tengo un pagaré suscrito, bueno, pues yo en el testamento puedo dejar establecido
a quién le cedo esos derechos de cobro. Sí. Todo eso es materia de testamento. Inclusive, pues puedo dejar establecido en el testamento, si tengo hijos menores de edad, quién quiero que sea el tutor en caso de que su otro progenitor fallezca o yo hubiera fallecido. Entonces, en ese caso, queda establecido quién sería el tutor, para ese menor de edad. Y pues es muy, muy loable eso, porque pues pongamos el caso de una persona que queda huérfana y que aparte tenga que someterse a la pelea interna entre los parientes de quién sí lo quiere y quién no lo quiere, pues ya en el testamento de cierta forma eso está resuelto. Claro. Y el reconocimiento de hijos, ¿no? También que decías. También. El reconocimiento luego de hijos causa sorpresa esto, pero pues se da, ¿no? Claro. Y hay algo muy importante. Yo puedo revocar un testamento en todos sus términos. Sin embargo, una vez que en un testamento reconozco un hijo, aunque después revoque ese testamento y en el posterior ya no lo mencione, ya el hijo quedó reconocido desde el testamento anterior. Esa parte no se borra, Esa parte ya no es posible borrar, porque pues no puedo yo decir hoy reconozco a tal persona como mi hijo y mañana decir no, pues ya no es mi hijo, pues no son. Claro. Entonces, sí, claro. Por, eso se tiene por todo lo que conlleva ello, ¿no? Así es. Las obligaciones derivadas de ese reconocimiento. Exacto. Bueno, pues vamos a ir a un corte de estación, nuestro último corte. Seguimos en nuestro programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros y esté en pendiente a través del Facebook Live también, que estamos totalmente en vivo. Volvemos. Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. Hecho y de Derecho. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Te invitamos a viajar en la nave del recuerdo y revivir aquellos años felices. Con la música de Añoranzas. Donde don Salvador Garibay Viña te transportará por el tiempo a disfrutar la música de la juventud dorada. Añoranzas. Lunes a viernes, 12 del mediodía. Y los domingos a las 8 de la noche. Añoranzas. De lunes a viernes abrimos las puertas de nuestro Quinto Patio, donde vive la música de México. Por vivir en Quinto Patio desparecían mis besos. Un cariño verdadero, sin mentira ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo. 11 de la mañana por el 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Sé parte de la comunidad virtual y únete a nuestras redes sociales www.radio.udg.mx/Ocotlán. Síguenos en Twitter, @RadioUDG107. Visita nuestro canal en YouTube y suscríbete Radio UDG Ocotlán. Instagram, Radio UDG 107. Y no olvides seguir toda nuestra programación totalmente en vivo a través de Facebook. Danos like en Radio UDG Ocotlán. Radio UDG Ocotlán evoluciona contigo. Poesía para viajar. Está en la sala familiar, sombría, y entre nosotros, el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano. Antonio Machado, El viajero. Si viajas en bicicleta, automóvil o motocicleta, señala cuándo vas a dar vuelta. Utiliza tu brazo si vas en bici y tus luces direccionales si viajas en moto o auto. Radio Universidad de Guadalajara. Señal en constante movimiento.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. De hecho y de derecho. Regresamos. Estamos de nuevo en su programa de Hecho y de Derecho y bueno, pues ya en nuestro último segmento hablando sobre el mes del testamento, este mes de septiembre que existe este acuerdo y pues digamos promoción, por así decirlo, de que se realice un testamento para que no dejemos problemas a nuestros familiares, a las personas que queremos y que al contrario dejemos en ellos certeza legal de lo que ocurre con nuestros bienes. Tenemos para ello con nosotros a nuestro invitado, el licenciado José Miguel Sánchez López. Él es notario público número 2 de aquí de Ocotlán, Jalisco. A mí me gustaría que nos platicaras esta reforma que nos decías que ahora incluso se puede hacer el trámite testamentario cuando una persona fallece ante ustedes los notarios. Así es. A ver, platícanos. Poco a poco la ley se ha venido reformando y le ha venido dando más atribuciones a los notarios públicos para efecto de, en aquellos trámites donde no exista una controversia, pues que pueda el notario actuar. Sobre todo en el caso específico, en los juicios sucesorios, cuando hay testamento y pues, en teoría no debe de haber conflicto porque existe ese documento, entonces las personas acuden ante el notario de su elección, siempre y cuando estén dentro de esa jurisdicción de competencia de la notaría y exhibiendo el documento, en este caso el testamento y el acta de función de la persona, un notario puede, así como si fuera un juzgado, puede radicar en la notaría la sucesión. Una vez radicada la sucesión, se giran unos oficios a distintas dependencias para hacer una búsqueda y nomás constatar que el documento que fue llevado por las personas a la notaría, pues efectivamente sea el último de los testamentos que otorgó la persona. Una vez acreditada esa situación con las contestaciones que se reciben de esas dependencias, entonces se inicia el trámite sucesorio, que es sumamente rápido, porque teniendo ya eso, se declara que el testamento que se exhibió es válido, es el último, y se hace una lista de cuáles son los bienes que integran esa sucesión, y se procede a la adjudicación conforme está establecido en el testamento. Entonces un trámite muy rápido, no es tampoco costoso como pudiera ser a lo mejor en cuestión de tiempo y de esfuerzo de llevar a cabo ese trámite ante un juzgado del fuero civil o familiar, donde presentan un escrito hoy y en 10, 15 días están obteniendo una respuesta que a lo mejor no es la que ellos estaban esperando. Uh-huh. De esta manera, pues como el notario de cierta forma está asesorando a las partes, su actuar es también un poco más activo, entonces pues es más fácil llegar a una resolución, siempre y cuando, y eso sí vale la pena hacer hincapié, pues que no se dé ningún conflicto entre todas las partes. En cuanto se suscita el conflicto, el notario pues tiene que dejar de conocer del asunto y se turna a un juzgado para que ya sea el juez, al final de cuentas, el que tome la decisión correspondiente. Uh-huh. Pero mientras no haya conflicto entre los herederos, pues se sigue con ustedes. Y como nos decías, puede durar 2 meses en promedio. En promedio, en 45 días, 60 días está prácticamente ya concluido el trámite, inclusive con escritura, todo ya hecho toda la situación, y eso es algo muy cómodo también para las personas que no tienen ese desgaste de estar teniendo que acudir a los juzgados a una audiencia de lectura de testamento o de audiencias donde puedan pues ellos pues tener que trasladarse al juzgado. Aquí se hace todo en una notaría y es pues más rápido. Más rápido. Bueno, pues ahí lo tienes, otra de las opciones también que tiene, no solo el hacer el testamento, sino también hacer el trámite una vez que fallece alguno de nuestros seres queridos, pues acudir a las notarías. ¿Qué le podríamos decir en general a la gente sobre este mes en particular del testamento? Sí, pues yo lo que sí los invito es que aprovechen. La verdad es un instrumento
que todos tarde o temprano lo vamos a usar. No es algo que no va a surtir su eficacia, y que sí les ayuda pues a evitar muchos conflictos. O sea, es más que nada eso, es como, por así decirlo, es como un apagador de fuegos, un extintor donde las personas, muchas de las dudas quedan aclaradas, muchas de las probables malinterpretaciones también se quedan ahí ya establecidas, porque en un testamento, si el testador señala que la finca marcada con el número 1 de la calle Hidalgo la quiero para mi hijo Juan, pues ya Pedro no va a decir que su papá le dijo que la casa era de él o como fuera, ya queda perfectamente bien establecido y delimitado, y sobre todo eso, pues evitan muchos roces o muchas cuestiones que no habiendo testamento, además de que se prolonga el trámite de los bienes, el cumplimiento de obligaciones y demás, pues además de eso, el hecho de darles pues la tranquilidad y la certeza, más que nada certeza jurídica, que al final de cuentas pues es lo que todos mínimamente tenemos la obligación de hacer para con nuestros familiares. Si ya nos tomamos de cierta forma la molestia de cuando adquirimos un bien que nos quedara escriturado a nuestro nombre y pagar todos los impuestos, etcétera, etcétera, pues también nos debemos de preocupar en que ese bien, cuando nosotros faltemos, si aún nos pertenece o si estuviera todavía dentro de nuestro patrimonio, pues tomarnos la molestia de saber a favor de quién le queremos que quede. O sea, es algo como mínimo, y no dejarles un problema a estas personas que al rato, en vez de que sea algo que les va a ayudar, pues resulta que les perjudicó, porque se desgasta mucho la cuestión afectiva entre los seres. La relación. Muy bien, y entonces, pues recordarles nada más que deben llevar solo una identificación oficial. Así es, con su identificación oficial, y en caso de no tener identificación, acompañado de 2 testigos, igual si no sabe la persona leer y escribir, a través de 2 testigos, que esos testigos sí deben de saber leer y escribir, y algo muy importante es que esos testigos no deben de ser ni las personas a las cuales estén designando o quieran designar como herederos, ni tampoco tienen que tener un parentesco con esas personas. Es decir, un caso específico, yo quiero dejar de heredero a un hijo y va la esposa de mi hijo acompañándome como testigo, pues está imposibilitado para ser testigo. Tienen que ser personas completamente ajenas a lo que yo voy a dejar establecido en el testamento, para que no se llegue a malinterpretar que estas personas de cierta forma influyeron en las decisiones que tomé. Bien. Bueno, pues con eso nos quedamos. Efectivamente, pues hay que ir a hacer nuestro testamento con los requisitos que nos has mencionado. Y bueno, esto es en cualquier notaría, ¿verdad? Así es, cualquier notaría del estado de Jalisco. Y el mes del testamento anteriormente se conocía como septiembre, mes del testamento. Actualmente ya también octubre forma parte de esta campaña. Muy bien, excelente. Se amplió también para octubre como mes del testamento. Excelente, pues ahí tiene todo septiembre, lo que resta de septiembre, y todo octubre para hacer su testamento y para que deje tranquilidad a sus seres queridos. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, José Miguel, por haber estado aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos a la orden. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues en el control operativo, Andrea Aguilar, en la producción de este espacio, Mari García. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Hasta la próxima. Juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario, todas las leyes y conceptos jurídicos en de hecho y de derecho. Hasta la próxima. Think I
Oh, feels like I'm the only one. Looking at blue skies, dreaming of old times. Brightest days will come. Looking at blue skies with you in my mind. I'm the only one. Brighter days will come. And I'm the only one. Looking at blue skies, dreaming of old times. Dreaming of old times.